Ok. Puede seguir. Y es que el fenómeno de resistencia tiene un sustrato genético, como vimos con anterioridad, que modifica todas las funciones bioquímicas de las bacterias. Y la resistencia natural no establece una relación causa-efecto, es decir, dosis-resultado en la eficiencia de los antibióticos. Y como veíamos con anterioridad, la resistencia adquirida aparece por mecanismos relacionados con cambios puntuales en la estructura del ADN, véase, mutación, o por la adquisición foránea de estos, véase, plásmidos, transposones, integrones. Así las cosas, encontramos que los cambios genéticos dan lugar a las alteraciones bioquímicas. Pero esto a su vez está íntimamente relacionado con el sitio de acción del antimicrobiano, con la producción de enzimas que modifican el propio producto que estamos utilizando como antimicrobiano. La disminución de la captación, bien sea por modificación de los mecanismos activos de transporte o bien sea por la inactivación propiamente dicha del producto que estamos utilizando como antibiótico. Y más aún, las barreras de permeabilidad, como es el caso de la polimixina B. O algunos otros que van a estar actuando sobre el sistema de la fosforilación oxidativa que impide al modificarse que se incorpore al medio intracelular el agente que usamos como antimicrobiano. ¿Cuáles son algunas causas de la resistencia microbiana? Una prescripción incorrecta que da lugar al uso y abuso. Le pongo, por ejemplo, el manido uso en algunas infecciones de la orofaringe, una vulgar amigdalitis que va a ceder en 72 horas y por reclamo de los familiares en muchas ocasiones se le indica mala indicación al niño el uso del antibiótico y que sencillamente no era necesario. Algunas enfermedades, como es el caso el complejo tuberculosis-sida, donde ciertamente uno hace más susceptible la contaminación del otro. Es decir, los pacientes inmunosuprimidos desarrollan tuberculosis, como es de todos conocido, con mayores posibilidades que otros. Acceso al libre consumo antimicrobiano que da lugar a la automedicación, no cumplimiento de las indicaciones médicas. ¿A quién no le ha sucedido que uno indica un tratamiento durante 7 a 10 días con el uso de un antimicrobiano y a las 72 horas, porque desapareció el cuadro febril, el paciente autodecide eliminar el uso del antimicrobiano, dando lugar, por lo tanto, a que se transgreda toda la esencia del accionar de los antimicrobianos. El incumplimiento de las pautas de administración, bien sea por las más de las veces por disminuir las dosis, por corresponderse con momentos o periodos del día que le resulta dificultoso al paciente y sencillamente no toma las dosis requeridas e indicadas. El intercambio con las bacterias hospitalarias, que en los más de los casos han desarrollado la resistencia,
de forma exacerbada. Y todo esto, la reiterada expresión que hemos venido utilizando y que seguiremos aplicando a lo largo y ancho de todos estos encuentros, el abuso de los antibióticos. ¿Esto qué genera? Pues que en la década de los 90, entre el 10 al 15% de las cepas circulantes eran resistentes al uso de los antimicrobianos. Pero en la actualidad esta cifra se ha incrementado al 60%. Es decir, la mayoría, más de la mitad de las cepas que están circulando en el momento actual son de una forma u otra resistentes al uso de los antibióticos. Esto da lugar, por lo tanto, a que exista de forma complementaria incrementos notables en los costos de atención sanitaria, porque es necesario utilizar antibióticos de más alto costo, bien que lo pague el presupuesto nacional o que lo pague la familia. Incluso algunos autores han utilizado la frase de que los países ricos pagan con sus recursos el uso de nuevos antibióticos para mitigar la resistencia bacteriana. Los países pobres que no cuentan con recursos ni estatales ni personales pagan con sus vidas la resistencia antimicrobiana. Se incrementa los tiempos de evolución de las enfermedades y por lo tanto su tratamiento. Otro factor para considerar que se incrementen los costos. Pero también se convierte en un flagelo para disminuir la aplicación de los nuevos avances tecnológicos en la atención sanitaria, como es el caso de trasplantes de órganos, los métodos de diálisis, la aplicación de quimioterapia y las operaciones consideradas de cirugía mayor. Así las cosas ha conllevado que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie de forma manifiesta con relación a la resistencia microbiana. Y esto contempla el hecho de que el incremento de IAS causado por estafilococos aureus resistente a la meticilina sea uno de los pilares, junto con la aparición de esta superbacteria, a la cual hacíamos mención con anterioridad, resistente a multidrogas, por cuanto las bacterias farmacoresistentes presentan un peor pronóstico, mayor riesgo de muerte y reclaman también mayor cantidad de recursos médicos. En el 2012 la OMS reportó un incremento en la resistencia a los medicamentos contra el VIH. El futuro no se deja esperar. El empleo de medicamentos más caros, por lo tanto el uso masivo de las campañas para el control del VIH estarán afectados. En 10 países la cefalosporina de tercera generación en su uso como tratamiento en la gonorrea han demostrado ineficacia. No hay sustituto. Moraleja, en poco tiempo, si no aparecen nuevos fármacos, no podremos tratar esta infección. Se nos agotaría el arsenal terapéutico. Con relación a la gripe sucede algo similar. La gripe estacional, primavera-otoño, da lugar a que
las epidemias estén afectadas porque los antivíticos también han dejado de ser eficaces. Y como las cepas de virus están en continuo, pudiéramos decir, mejoramiento genético para afectar al hombre, pues sencillamente se está generando la resistencia incluso a compuestos del tipo de la mantadina y de la rimantadina. Y esto, por lo tanto, determina que exista un incremento de la casuística y sus consecuencias. La casuística de gripe nos referimos y sus consecuencias. Con relación al paludismo, sucede algo similar. En el delta del Mekong apareció una cepa Plasmodium falciparum resistente a múltiples fármacos. De generalizarse su presencia en otras latitudes, comprometería la lucha contra el paludismo a nivel global. La tuberculosis emergente, como enfermedad emergente y reemergente, se ha convertido en un flagelo en los últimos años. Y lo más alarmante es que no existe información del sudeste asiático, de la India, de buena parte del continente africano y de algunos países de nuestro continente, como es el caso de Brasil. Esto, por lo tanto, significa que el peligro potencial de la tuberculosis se convierte en un elemento también a considerar, que de conjunto con la resistencia y la disminución de la efectividad de agentes usados como terapéuticos, como antibióticos en los últimos tiempos, pues se convierte en elemento crítico. Así tenemos la resistencia por el desarrollo de las carbapenemasas. La serincarbapenemasa, en particular con relación a los beta-lactámicos. La metalocarbapenemasa, que es también expresión de resistencia de los beta-lactámicos, excepción de las treonaman, y las cefalosporina y las oxacilinasas. Esto nos da un panorama global que aparece reflejado en este mapa mundo. Nos ocupa Chile, donde la presencia de carbapenemasas ha estado reportada, pero de forma esporádica, por suerte, a diferencia de otros países de la región y del continente asiático y europeo. Esto, llevándolo en otro plano, nos daría que la resistencia se ha ido incrementando en la medida que avanza el desarrollo de la aplicación de los antibióticos en el tratamiento de las infecciones. Esto, por supuesto, que se convierte en un elemento íntimamente relacionado con el incremento del uso de los antibióticos. Aquí tenemos los países y aquí tenemos el incremento del uso de los antibióticos. Llama la atención que los países desarrollados están disminuyendo el consumo de antibióticos. Los países en vías de desarrollo o subdesarrollados incrementan el consumo de antibióticos. Chile, señalado acá en rojo, ocupa un lugar interesante. Ha disminuido en los últimos años el consumo de antibióticos. Y se plantea que a partir del 99, que existió la directiva de que para hacer uso del antibiótico
tenía que existir la prescripción médica y el control por un facultativo, pues sencillamente ha disminuido el consumo, hecho que crea un contexto favorable para que se puedan ejercer acciones futuras en esta dirección. Y de esta forma quisiera actualizar, y más que eso, armonizar, sintetizar cómo se está comportando la resistencia microbiana en Chile. Primero, que se considera que es un problema de salud pública universal y por lo tanto no es una excepción en el caso chileno. Lo positivo es que se han establecido sistemas de vigilancia y de confirmación del mecanismo de resistencia. Como veíamos en la conferencia de vigilancia epidemiológica, en el orden del 90% de las cepas son estudiadas en laboratorios de microbiología aplicando las técnicas más novedosas. Y esto, por lo tanto, ha permitido establecer la circular número 1 al respecto, que es una valiosa herramienta en las estrategias de control y prevención en aras del control de esta importante problema de salud a nivel universal. Aquí tenemos el uso de los antibióticos en Chile en función dosis contra tiempo. Y fíjense cómo prácticamente permanece estable en los últimos 17 años. Y significa, por lo tanto, que esto crea un entorno, como veíamos, muy favorable para que se puedan aplicar medidas en aras de establecer un mejor control del uso de los antibióticos. A la altura del año 2000 se reportó la existencia de enterobacterias resistentes a la vancomicina. En la circular 7 del Instituto de Salud Pública se estableció la vigilancia de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias para enterococos, resistentes en particular a la vancomicina. En marzo del 2012 aparecieron las primeras enterobacterias que se reportaban, eran productoras de carbapenemasas. Y en primer caso importado de Klebsiella pneumoniae procedente de Italia. A la altura de abril del 2012 se confirman ya casos autóctonos de enterobacterias productoras de carbapenemasa. Y esto, que ocurrió en un paciente de la región metropolitana, determinó que existiera la vigilancia de este mecanismo de resistencia establecido por las directivas del Ministerio de Salud Pública. En la norma 175 sobre la vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos de agosto del 2015, se plantea la necesidad de vigilar la presencia y comportamiento de Staphylococcus aureus, de Klebsiella pneumoniae, de Pseudomonas aeruginosa, de la Cytobacter baumannii y del Enterococcus faecalis y Enterococcus faecalis. Chile, por lo tanto, está actuando de forma muy similar a cómo se está llevando en otras latitudes, en particular a lo que tiene establecido en el momento actual los CDC de los Estados Unidos de América. ¿Qué hacer? Pues sencillamente, frente a la existencia de alguno de estos microorganismos, reportarlo inmediatamente al Ministerio de Salud en el programa de control de IA y a su departamento de epidemiología. Y esto permite, por lo tanto, establecer, de acuerdo a lo que veíamos en días pasados acerca de la vigilancia epidemiológica, establecer
las condiciones adecuadas para que exista la comunicación, para que exista la toma de medidas, para que exista, ¿por qué no?, las investigaciones al respecto que permitan, a fin de cuentas, obtener beneficios que no permitan que Chile se encuentre en este cuadro, que de forma sistemática e interactiva ustedes pueden acceder donde se pone de manifiesto la resistencia a determinados microorganismos, la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, los más frecuentes y que están dentro del cuadro de los que deben ser vigilados de acuerdo a las directivas del MinSal, y que sencillamente da lugar a que se convierten en países donde la resistencia ocupa los lugares más relevantes y que por lo tanto nada positivo el aparecer en este cuadro. En Estados Unidos se considera que enferman como consecuencia de la resistencia a los antimicrobianos más de 2 millones de personas, y de estas fallecen en el orden de 23.000. En particular, ocupa un lugar relevante las infecciones por Clostridium difficile, 250.000 enfermos, 14.000 fallecidos. Esto ha dado lugar que el Congreso, en su distribución de presupuestos, haya incrementado en el 2016 en 160 millones de dólares el presupuesto de los CDC destinados a evaluar la resistencia a los antimicrobianos. Pero ya para el 2017, en este año fiscal, contamos con 200 millones de dólares dedicados para este propósito. Esto está en correspondencia con la importancia que se le da en estas latitudes a las infecciones adquiridas como consecuencia de la resistencia a los antimicrobianos. Pero esto está agravado por un hecho. Fíjense que desde los años 60 a los años 2000 prácticamente no se ha incorporado, como veíamos con anterioridad, ningún nuevo antibiótico. Esto contribuye de forma impresionante a que aparezca resistencia a los fármacos que se utilizan en la práctica médica de forma convencional. Aquí lo vemos con otra óptica. Aquí, en el eje de las X, ploteamos los años. En el eje de la Y, la aparición de nuevos productos con actividad antibiótica. Fíjense el espacio vacío por llenar con nuevos productos. Lamentablemente, en correspondencia con un incremento dramático del número de personas que han fallecido como consecuencia de la ausencia de productos con eficiencia. Y aquí vemos cómo sencillamente en morado aparecen los nuevos productos con actividad antimicrobiana. El espacio en los últimos años lo llena el arsenal terapéutico con que contamos desde la década de los 40. Al punto que en los últimos 30 años los nuevos tipos de antibióticos se mantienen en cero. Pero en la década del 80 tan solo 2 aparecieron. La época llamada de oro de los antibióticos fue la década del 40-50 hasta principios de los años 70. A partir de ahí, el cuadro no puede ser más aterrador.
Y si vemos el número de antibióticos que ha sido aprobado por el órgano regulador en los Estados Unidos de América, encontramos que el número de los años de la década de los 2000 no es comparable ni siquiera a los 19 antibióticos que se aprobaron entre el 80 y el 84. Es decir, en 14 años vamos a encontrar que se aprobaron exactamente 13 nuevos antibióticos para ser utilizados en la práctica médica por parte de la autoridad reguladora, de la FDA. Y en los años 80 y 84, en solo 4 años, se aprobaron 19. Si se hubiera mantenido este ritmo, hoy contaríamos con más de 200 nuevos productos aprobados por la FDA para ser utilizados en aras de mitigar las infecciones que aparecen en nuestros países. En 30 años, un nuevo antibiótico. Cambio de paradigma. La teixobantina es eficaz en el tratamiento de la tuberculosis, de la septicemia, del Clostridium difficile y del Streptococcus aureus resistente. Pero contamos con posibilidades extraordinarias. Solo el 1% del suelo, de bacterias del suelo del agua de mar, se han estudiado. Las posibilidades de encontrar nuevos antibióticos las tenemos a la mano. Solo reclaman atención y dedicación. Y al efecto, pues se han desarrollado nuevos sistemas para la detección de actividad de antimicrobianos, para ver si estos nuevos y potentes antibióticos que encontramos en las bacterias del suelo nos permite incorporarlos al arsenal terapéutico. Partiendo de una premisa, el 99% de las bacterias no crecen en condiciones de laboratorio. En esta dirección, un equipo de la Universidad de Boston descubrieron la aplicación de un chip electrónico que permite hacer crecer los microorganismos que encontramos en el suelo y aislar sus compuestos químicos con actividad como antibióticos. Esto, por lo tanto, pudiera permitir que se acelerara el desarrollo de las investigaciones en función de conocer la existencia de nuevos productos con actividad como antimicrobiano. ¿Cuál es el estado del arte? La OMS encargó a Pfizer 4 nuevos antibióticos que eran necesarios para el sistema básico de salud, tal y como lo tiene establecido la OMS. En el 2011, Pfizer cerró su centro de investigación en antibióticos por razones financieras. 3 empresas, Aventis, Sanofi Pasteur, Eli Lilly y Bristol Myers Squibb, no han investigado y desarrollado nuevos antibióticos desde los años 90. Esto dio lugar a que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos de América se propusiera desarrollar 10 nuevos antibióticos para el año 2020. ¿Qué impacto tiene esto? Pues sencillamente vamos a encontrar que como respuesta a esta circunstancia ha existido lo que se ha denominado GAIN Act, que es única y exclusivamente un mecanismo para brindar financiamiento a pequeñas empresas para que desarrollen, empresas farmacéuticas para que desarrollen nuevos antibióticos. En febrero del 2014 existían 17 antibióticos
de un universo de 45 que calificaron para obtener respaldo a través de este mecanismo. Y llama la atención que es que el 80% de los nuevos antibióticos se están desarrollando por empresas pequeñas, no por las grandes transnacionales. En marzo del 2016 existían 37 nuevos antibióticos en evaluación. Pero llama la atención, tan solo 1 de cada 5 de estos llega a la fase, va más allá de la fase 1 de evaluación de los ensayos clínicos. Así las cosas, en el 2011 tan solo 13 alcanzaron la fase 3. Con esto tratamos de brindarle una imagen que refleje cuán compleja es la situación. Y esto da lugar a explicarnos por qué son aprobados tan bajo número de nuevos productos con actividad como antimicrobianos por parte de las autoridades reguladoras. Pero es muy sencillo. Si vemos este gráfico donde se refleja ganancia en millones con relación a los años que transcurren para la incorporación de un nuevo producto, vemos que en algunos casos se gastan en el orden de los 700 millones de dólares en el transcurso de 12 o 13 años. Y las ganancias no pasan los 100 millones de dólares ya cuando la patente ha caducado. En otros términos, el desarrollo de nuevos antibióticos no se convierte en un negocio atractivo para las empresas farmacéuticas. Esto justifica en cierta medida el que el número de registros sea extraordinariamente bajo y la ausencia durante 30 años de nuevos productos con actividad antibiótica. Así las cosas, encontramos que debemos responder a la necesidad de sistematizar y mantener el estudio de la resistencia a los antimicrobianos. Porque estos son, de hecho, el grupo farmacológico de mayor prescripción y uso. Ocupa el primer lugar en los gastos, por cuanto 30% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos. Pero de estos, el 65% es de forma inadecuada, innecesaria. El Instituto Karolinska acaba de desarrollar un estudio de extraordinaria importancia y vigencia. Estudió el 79% de las cepas aisladas en el medio hospitalario por las técnicas más novedosas de biología molecular, incluyendo el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Y encontraron que en el orden del más del 60% de estas cepas estudiadas, o bien se había indicado el antibiótico de forma inadecuada, o bien existía resistencia y por lo tanto era útil el uso de este tratamiento, o sencillamente era innecesario. Esto, por lo tanto, justifica la emergencia de los gérmenes multiresistentes y nos brinda elementos sustantivos para entender el incremento de gastos innecesarios. Los CDC han hecho una evaluación de las amenazas y fíjense ustedes cómo ocupa un lugar relevante el Clostridium difficile. Las cepas resistentes de Acinetobacter, de Campylobacter, de Cándida, de los enterococos, de la Pseudomonas, de las Salmonellas y Shigella, de los estafilococos aureus resistentes, del Streptococcus pneumoniae y de la cepa resistente del Mycobacterium tuberculosis.
pero también el Staphylococcus aureus, resistente a la vancomicina, ocupa un lugar relevante a tener en cuenta en las directivas de los CDC. En este amplio cuadro de agentes causales de origen bacteriano y micótico encontramos sencillamente la explicación de por qué la ausencia durante 30 años de nuevos productos con actividad antimicrobiana tiene un relevante impacto en los sistemas de salud. Y los CDC han establecido un grupo de recomendaciones, algunas dirigidas al personal facultativo, donde piden no iniciar un tratamiento antimicrobiano sin necesidad, que se utilicen productos con un amplio espectro, que se eduque al paciente acerca del uso, de por qué no debe abandonar los tratamientos, por qué no debe automedicarse, la necesidad de lavarse las manos continuamente. Y retomamos la conferencia anterior donde insistíamos al respecto. Pero este será objeto de atención en la próxima conferencia. Y hasta el último día, cuando estemos hablando de los brotes epidémicos, esta se convierte en un elemento extraordinariamente barato, de fácil implementación y de gran repercusión. Y un elemento trascendente es hacer uso adecuado del arsenal de vacunas con que contamos en el momento actual. Y aquí les traemos un simple ejemplo. En el 69% de personas que hicieron uso inadecuado de los antibióticos, existió incremento de la fiebre y del recuento leucocitario. El 30% que no hizo uso de los antibióticos mejoró sin necesidad de esto. Aquí el cuadro se complica. Justificación: mal uso de los antibióticos. ¿Qué se le recomienda al hospital como institución por parte de los CDC? Mejorar las medidas de control de las guías. Hacer uso adecuado de desinfección y esterilización. Aislar a los pacientes con infecciones resistentes. Fortalecer el sistema de vigilancia de la resistencia. Y hacer uso de la información que se copie por estas vías. Promover la utilización del sistema de dispensación en forma de monodosis, de forma tal de que no exista la posibilidad de interacción entre pacientes y su consecuencia, las infecciones cruzadas. ¿Y qué se le puede recomendar a los pacientes? No solicitar tratamiento con antimicrobianos, sino dejar a la consideración del personal facultativo su recomendación, aplicación. Darle a conocer, educarlo en múltiples aspectos, entre ellos que las bacterias son las susceptibles a los antibióticos, no así las enfermedades causadas por virus, como todos sabemos. Pero esto hay que transmitirlo y educar a nuestros pacientes en esta dirección. Que se complete el tiempo de tratamiento prescrito por el facultativo. No hacer uso de los antibióticos si no están indicados. Retomar la medida omnipresente. Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo si ya está cercano a personas infectadas o si está en el medio hospitalario. Lavar los alimentos y asegurar que se haya aplicado el esquema inmunitario establecido. De esta forma,
Nos preparamos para la crisis de los antibióticos, no tan solo con conferencias, sino con el accionar práctico que día a día podemos desarrollar. Y este accionar sencillamente incrementado por medidas de precaución, medidas de control, que nos permitirá acercarnos a la meta planteada por la Organización Mundial de la Salud. Lograr una atención limpia en una atención más segura. Y de esto justamente nos encargaremos en la próxima conferencia, que ya la tendremos a la altura de la semana del 10 de julio. Hasta ese entonces nos mantenemos en contacto a través de las consultas y del chat y de los foros. Muchas gracias.